voy a hablar de las características del tigre de dientes de sable, su periodo, la extinción, por qué se produjo y el hábitat en el que vivió. Características del tigre de sable, los científicos han descubierto que el cerebro es mucho menor que los actuales felinos, entre ellos pues el león, tigre, pantera, etcétera y más. Tiene buen sentido del olfato. Eso está claro de que la gran mayoría de los felinos tienen muy buen sentido. Si no, bueno, se ve incluso en los gatos. El peso es entre 55 y 300 kilos. Y bueno, el dimorfismo sexual en el cual se creía que solo los machos tenían los dientes largos, pero en realidad no. Tanto machos como hembras de la misma especie, pues tenían los dientes largos y similares. ¿A cuál de los felinos que se parece actualmente? ¿El tigre de dientes de sables? Pues bueno, se dice que se parece mucho más al lince rojo, a la pantera nebulosa, que por ejemplo a otros tipos de felinos, como diríamos que son hoy en día los más conocidos, o los reyes de la sabana, como son el león o el tigre. Los felinos que conocemos actualmente atacan por la parte de la columna vertebral en la que clavan sus colmillos a sus presas. Por ejemplo, eso los tigres de dientes de sable no lo podían hacer porque tenían unos colmillos tan largos que eran tan frágiles que se podían partir. Entonces, ¿cómo lo hacían esta especie? Pues lo clavaban en la tráquea, en la cual, pues, o en la tráquea sí, y ahí estaba una de las venas más importantes de la gran mayoría de los animales, que es la vena yugular, que si se clava y la especie no queda inmovilizada, pues no se le rompen los colmillos. Por ejemplo, los tigres y tal, o leones, que son muy parecidos, o bueno, las panteras, el leopardo, pues atacan detrás es decir, en la nuca, que es la columna vertebral, y ahí inmovilizan a sus especies, a las especies. Y bueno, una de las diferencias por las cuales diríamos que un león abre 65 grados la boca y hay algo que el tigre de dientes de sable lo abría el doble, es decir, 120 grados el ángulo, cosa que un león lo abre 65 grados, un ángulo. Bueno, pues el diente de tigre de sable vivió, o bueno, su especie apareció hace 2,5 millones de años. Esta especie vivió prácticamente en Sudamérica, bueno, en América, Sudamérica sí, y en Norteamérica. Otras de las especies, como fueron el meganterio o incluso el homotherium, que estas especies eran también similares, pues bueno, aparecieron hace 3 millones de años en Norteamérica, en Eurasia, en África, tal, y bueno, pues fueron conviviendo con diferentes especies, incluso con la gran mayoría de los homínidos. Y incluso podríamos meter algún Australopithecus, pero bueno, ahí ya lo dejo yo en duda en ello. Pero bueno, la gran mayoría de estas tres especies vivieron con la familia de los homínidos, es decir, desde el Homo habilis y el Ergaster en África, el Erectus y el Floresiensis en Asia, el Homo antecessor, Heidelbergensis, Neandertal y Sapiens, que vivieron en la gran mayoría de los continentes como Oceanía, a Europa y América. Cuando el Homo sapiens, pues eso se expandió por todo el mundo, sí, o por todo el planeta, tras la desaparición de la última especie de entre los homínidos, que fue el Homo floresiensis, al igual que el Homo neandertal. Pero bueno, esta especie, nuestra especie actual, o la más arcaica, sí que convivió con este tipo de especies, hasta que se extinción del Homotherium, del tigre diente de sable, que es el Smile, el Smilion o el Meganterio. Bueno, el Smilion y el Omenterium se extinguieron entre 12.000 y 10.000 años, y el Meganterium se extinguió hace unos 9.000 años. Pero bueno, eso queda en duda, y que decir que bueno, que fueron las especies más importantes que habitaron el continente, o bueno, en el planeta y en diversos continentes.
del diente de tigre de sable, que se le conoce como el Smilion, el Omenterium o el Megantherium, la dije antes, en el anterior apartado. Los dos primeros, el Smilion y el Omenterium, se extinguieron entre 12.000 y 10.000 años, y el Megantherium se extinguió hace 9.000 años. ¿Cuáles son las causas que derivaron de la extinción de esta especie? Pues una de ellas podría ser el cambio climático, al igual que por ejemplo también sucedió con los dinosaurios, que se extinguieron por eh, alguna glaciación o bueno, las erupciones volcánicas. Que esto incluso, pues bueno, en la época del Pleistoceno, hay que decir que se produjeron diversas glaciaciones en las cuales los animales, entre ellos el tigre de sable, el mamut, los ciervos gigantes de otras especies tenían gran pelaje y estaban preparados para esas condiciones. ¿Qué pasó? Que se cambió del Pleistoceno, que era la etapa conocida como las glaciaciones, al Holoceno, que el clima se suavizó, como el que se conoce hoy en día, y eso pudo ser una de las causas en la cual estos animales, bueno, esta especie, el tigre de dientes de sable, desapareciera junto con otros, y, y eso diera lugar pues, a la aparición de otro tipo de especies similares a ellas, como son los felinos actuales que conocemos. Otra de las causas, pues que yo que sé, que los humanos, muchos de, por ejemplo, nuestra especie o incluso otra, y junto con otro tipo de animales, lleváramos algún enfermedad o infecciones que al matarnos, o al matar a algunas especies el tigre de sables, le afectara y bueno, eso produjera la extinción, pero vamos, eso es muy raro que los humanos llevaran cosas, según lo que dicen los científicos, y bueno, a mí me parece también extraño, que pues, oye, podría ser que nosotros transmitir esas enfermedades, pero bueno, no está claro, eso queda en duda. Y luego la otra, mm, la última opción, que es la más factible, que es pues, el ser humano o sí, la gran mayoría de los homínidos, el neandertal, el sapiens, otros incluso, que convivieran con él, pues a través de la caza, pues acabarán con la extinción del tigre de diente de sable, como se provocó de otro tipo de especies. También que los humanos pues se alimentaban y mataban, que por ejemplo como surge también, porque hoy en la época actual, conocido como el Holoceno, pues el humano también caza, pero vamos, caza de otra manera y lo hace de otra manera diferente. Pero bueno, eso ya hablaremos en otro tema de cómo ha sido la evolución del Homo sapiens. Y bueno, espero que guste este vídeo y nada, que bueno, que si podéis os suscribáis.